Gracias, presidente. Buenos días. Es mi primera intervención en el Senado y también mi primera moción en el Pleno. Y me gustaría decir de entrada que sorprende que solo los grupos parlamentarios que tienen mayoría en el Senado puedan transaccionar las enmiendas con las mociones presentadas. Esto para mí es una anomalía democrática que quería denunciar y dejar claro de entrada que no es para nada normal y que eso va en detrimento de los derechos de los propios grupos parlamentarios, sobre todo de las minorías que están representadas en esta Cámara. Por tanto, de entrada dejar claro esta cuestión que no nos parece para nada normal. Hemos presentado 8 enmiendas. Es cierto que son muchas enmiendas y no es porque no nos parezca correcta la moción que se ha presentado por parte de Democracia y Libertad, sino todo lo contrario. Nos parece absolutamente oportuna, necesaria, imprescindible en este momento de crisis humanitaria sin precedentes que está viviendo la Unión Europea, que están viviendo tantos países en conflicto armado que en estos momentos donde se está sufriendo pues tanta desprotección, ¿no? Nos parece absolutamente oportuna esta moción y lo que queríamos era precisamente aprovechar esa oportunidad para poder exigir mucho más al Estado español, mucho más al Gobierno español y mucho más, por supuesto, también a la Unión Europea. Es absolutamente importantísimo que en estos momentos el Gobierno español esté a la altura de las circunstancias, porque no lo está la Unión Europea, y esto está reconocido por las propias Naciones Unidas y por un sinfín de organizaciones internacionales, y es importantísimo que el Gobierno español cambie radicalmente de actitud. Ese Gobierno español que se ha pasado por el forro la soberanía del Parlamento, del Congreso, que el Congreso de los Diputados aprobó el rechazo al acuerdo de la Unión Europea con Turquía y, sin embargo, el Gobierno español no ha sido capaz de respetar la soberanía del Parlamento, del Congreso. Esa soberanía a la que tanto apelan muchas veces cuando se habla del caso de Cataluña, del caso catalán, del derecho a decidir del pueblo de Cataluña. Y dicen siempre que recae la soberanía en el pueblo español y que los catalanes no tenemos derecho a decidir nada. Bueno, pues resulta que el Parlamento y el Congreso español tampoco tiene derecho a decidir nada, porque resulta que cuando decide que ese acuerdo entre la Unión Europea y Turquía es un acuerdo ilegal, es un acuerdo inmoral, es un acuerdo que no cumple con la legislación internacional. Resulta que cuando el Congreso decide eso, pues tampoco es suficientemente soberano y el Gobierno español sigue adelante con sus propósitos y se arrodilla ante los intereses de los diferentes estados de la Unión Europea que en estos momentos están demostrando ser muy poco útiles con la gestión de los refugiados y de la crisis humanitaria que decíamos sin precedentes. Aparte de intentar mejorar un poco el texto y también de intentar introducir enmiendas que no solo pidan al Gobierno español que gestione de una manera oportuna y que cumpla, además, con los objetivos que se marcó el año pasado, en 2015, o que marcó la Unión Europea, diciéndole que tenía que acoger 17.000 refugiados y que no ha cumplido. La moción lo explica claramente. El Gobierno español debe cumplir con esos 17.000 refugiados, pero además debe dotar también a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas del presupuesto adecuado para que puedan hacer frente a esa acogida de refugiados de una forma pues adecuada y que suponga una calidad para la acogida también de esos refugiados y en esas medidas concretas que hay que aplicar. Nosotros también queríamos dejar clara una cosa, y es que el tema de los refugiados, la crisis humanitaria sin precedentes que vive Europa en estos momentos, no es una catástrofe natural, no es un terremoto, no es un ciclón, no es algo a lo que tengamos que hacer frente porque sí, ha pasado porque sí. Tiene un origen, y ese origen se llama guerra. Guerra en la que está participando Arabia Saudí,
Arabia Saudí, ese régimen al que España le vende 447,6 millones en armamento solo en un trimestre en el 2015. Y no lo decimos nosotros, que deberíamos de dejar de vender armas a Arabia Saudí, que es el origen del problema. Lo dice la propia Unión Europea, que aprobó una resolución el 25 de febrero pidiendo el embargo de armas, precisamente. Señoría, vaya terminando. Sí, voy terminando, presidente. Pidió el embargo y pidió que cesaran, que los Estados miembros acabaran con la venta de armas a países y a regímenes totalitarios como es el de Arabia Saudí. Gracias. Muchas gracias, senador Aguilar.